Este podcast llega a ustedes gracias a los donativos que nos hacen en www.buymeacoffee.com/el poeta vampiro, donde encontrarán poemas, cuentos, blogs y videos exclusivos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Eddie Fuentes, quien los saluda desde la Ciudad de México. Uno de los géneros que más me gustan es la poesía lírica, porque soy amante de la música, porque soy melómano, porque me encantan los géneros musicales, como por ejemplo me gusta el dark wave, me encanta el post-punk, me encanta el showgaze, me encanta el jazz, me encanta el blues, me encanta pues la mayoría de los géneros del rock en el mundo. Me gusta mucho la música y pues obviamente que uno de mis géneros favoritos pues es la poesía lírica. ¿Qué les voy a hablar en el próximo episodio del podcast de la poesía lírica? Pero por hoy vamos a ver a una de las autoras más representativas y una de las autoras que comenzó con todo esto de la poesía. Y es una de las poetas que es una incógnita, es una de las poetas que ha creado también mucha controversia a lo largo de la historia, sobre todo de la historia antigua, porque pues obviamente que la gente cuando llega al cristianismo pues no entendía que pudiera haber el amor de una mujer en contra de otra mujer, ¿no? Que todos estos tabús que tenían en la iglesia pues no se entendían de una manera, ¿no? Entonces pues en la Grecia antigua pues obviamente que pues era simplemente algo que era una práctica pues más o menos común, digamos, no era algo mal visto, pero sí al llegar los romanos pues empezaron con todo esto y pues se volvió una figura controversial y de hecho durante muchos siglos estuvo prohibida su poesía porque pues obviamente que pues cómo iba a hablar una mujer del amor hacia otra mujer, ¿no? Entonces pues obviamente estoy hablando de Safo de Metilene, o también conocida como Safo de Lesbos, que al decir Lesbos pues ya saben de dónde sale esa palabra, que pues es muy recurrida en esta época moderna, y pues muchos de los géneros binarios que existen ahorita pues son gracias a todo eso que pasó en ese tiempo. Así es que pues vamos a ver quién es Safo de Metilene, Safo de Lesbos. Y pues les recuerdo mis redes sociales, me encuentran como el poeta vampiro en todas y cada una de ellas, y menos en Facebook, donde me encuentran como Eddie Fuentes Podcast. Y pueden apoyarme en www.buymeacoffee.com/el poeta vampiro, donde van a encontrar pues muchos extras y muchos blogs y muchas cosas que pues ahorita todavía está en construcción, pero que poco a poco pues lo estoy haciendo. Así es que pues comencemos. No hay mejor manera de conocer a un autor que pues obviamente por medio de su obra, porque es en la obra donde pues está reflejado todo lo que es esa persona. Pero bueno, de la vida personal de Safo solo hay conjeturas,
La mayoría de ellas provienen de interpretaciones de esa obra poética, de la cual se cree que nos ha llegado mucho menos del 10%. No nos ha llegado casi nada. Safo nació en la isla de Lesbos. Se considera actualmente que nació en la ciudad de Ereso, pero antiguamente lo más aceptado y lo más difundido era que había nacido en la ciudad de Metilene. Safo provenía de una familia noble. Su madre se llamaba Cleis. Su padre era un rico y próspero comerciante de vino, cuya fortuna y aristocracia provenía del saqueo de Troya, y que murió peleando en la guerra entre lesbios y atenienses por la presión de Sigu. A este se le atribuyen varios nombres, pero lo más aceptado es que se llamaba Escamandrónimo. Tuvo 3 hermanos, Caraxo, Eruiguo y Lásquiro. Caraxo se casó con una hetera hacia cuando se dedicaba al comercio de Naucratis, y Lárico fue copero en el ayuntamiento de Metilene. Su acmé coincidió con el surgimiento de las polis griegas. En Lesbos gobernaba el tirano Mirsilo, luego de que Melacro fuera asesinado. Su subida al poder debió causar su destierro junto con el de otros aristócratas que se habían opuesto a sus políticas. Entonces Safo fue exiliada en Siracusa, ahora conocida como Sicilia, entre los años 605 y 591 a.C. Se cree que estuvo brevemente casada con Cérilas, un rico comerciante de Andros que murió pronto dejándole una inmensa fortuna. Con él tuvo una hija que se llamó Cleis, como su madre. Todo esto, sin embargo, puede ser invento de la comedia ateniense, ya que en ningún poema sáfico se menciona ese matrimonio. Hay 3 interpretaciones de la casa de las servidoras de la musa. Una sociedad llamada Tiaso, o asociación religiosa y cultural en honor a Afrodita y otros dioses, un lugar donde se educaba a las jóvenes nobles de Lesbos, o un lugar de libertinaje, interpretación hecha desde un punto de vista moral ante la lectura de sus poemas. Allí sus discípulas aprendían a recitar poesía, cantar, confeccionar coronas y colgantes de flores. A partir de sus poemas se interpreta que Safo se enamoraba de sus discípulas y mantenía relaciones con algunas de ellas. Todo esto la ha convertido en un símbolo del amor entre las mujeres. Hay una leyenda, surgida a partir de algún fragmento de la propia poeta, en donde narra la historia de Faón, un hombre bello del que se enamoró la propia diosa Afrodita. Según esa leyenda, Safo, inducida por la diosa, se suicidó lanzándose al mar desde la roca del Leucade, cuando su amor por Faón no se vio correspondido. Esta roca de la isla de Leucade era al parecer desde donde se lanzaban con frecuencia los enamorados para suicidarse. Otra versión afirma que Safo lo escribió como metáfora de una decepción amorosa, ya que en uno de sus fragmentos se describe como alguien que ya ha llegado a la vejez y es incapaz de amar. El tema fue popularizado por el poeta latino Ovidio. Así convirtió a Safo en una de sus heroínas, como autora de una carta de amor dirigida a Faón. De otras de las heroínas de Ovidio, Safo es la única mujer cuya existencia se ha comprobado. Esta imagen de Safo atormentada por un amor no correspondido fue representada a menudo por los grandes pintores europeos del siglo XIX, que reflejan una visión romántica de Safo con el cabello suelto apoyada en la roca. No existen muchos datos biográficos sobre ella y solo se conocen algunos poemas y fragmentos extraídos de las citadas tardías, tradición indirecta, y de papiros. De hecho, prácticamente todo lo que se sabe de su vida se dedujo de sus poemas. El contenido amoroso de sus poemas propició toda clase de habladurías y rumores sobre su vida. Safo y su compatriota Alceo son considerados los poetas más sobresalientes de la poesía lírica griega arcaica, de la que Tepandro y Arión son procedentes.
Son además los únicos representantes de una producción literaria lesbia. Su obra estaba compilada en la Biblioteca de Alejandría en 9 libros, que eran copiados, traducidos y usados para la enseñanza hasta que el Papa Gregorio VII, en 1073, ordenó quemar todos los manuscritos por considerarlos inmorables, que es lo que les decía. Escribió en dialecto eolio y creó, o al menos popularizó, una estrofa de sáfica. Se han conservado también ejemplos de lírica popular en algunos epitálamos, cantos nupciales, adoraciones de canciones populares propias de los amigos del novio y de la novia que se improvisaban en las bodas. Estas canciones se diferencian del resto de sus poemas más intimistas y cultos, para los cuales creó un ritmo propio y un metro nuevo. Su tema principal eran sus sentimientos y el amor, propiciado por la diosa Afrodita. La sensibilidad y la delicadeza son las protagonistas de sus poemas. Sentimientos encontrados con su círculo de mujeres, como los celos, el amor, la decepción, la alegría, la rivalidad, son plasmados en su total extensión. El mundo sáfico es un mundo femenino. El trabajo de la 10ª musa es el producto de la derivación de la lírica tradicional, popular o preliteraria griega de los siglos VII y VI a.C., que se convertiría en la lírica literaria. Esta distribución se debe a las diferencias del carácter oral y tradicional de la primera y carácter escrito de la segunda que surgió. A propósito, a la par de la confusión de la escritura en el siglo VII a.C. Por otra parte, las características y temas a tratar que adopta la lírica literaria de la tradicional son esencialmente las mismas, solo que esta vez se hallan más concentradas en los motivos de un yo individual. El éxito en gran parte de la poesía de Safo radica en la adopción del amor como tema personal. Por lo tanto, las situaciones creadas eran temporalmente cercanas a sí y a la audiencia. De ahí que fue necesario crear una forma de expresión adecuada para expresar sus sentimientos más íntimos, de manera que sus composiciones podían distinguirse por una fuerte presencia del yo que canta, y ese yo autorreferencial que está frecuentemente situado en el tiempo y en el espacio. Safo habla en sus poemas de la pasión amorosa que se apodera del ser humano y se manifiesta en diversas formas como los celos, el deseo o una intangible nostalgia. Ejemplo de esto se encuentra en el himno en honor a Afrodita, el único poema que nos ha llegado completo de toda su obra. Podía considerarse como una oración, una súplica dirigida a la diosa del amor para conseguir su ayuda y lograr así el amor de su enamorada. Parece que no es la primera vez que Safo invocaba a la diosa para esto mismo. En el poema Afrodita habla directamente a Safo y le pregunta por los motivos por los que la llama de nuevo. La descripción de la diosa bajando del cielo en su carro rodeada de alegres gorriones, sonriendo, responde a una de las imágenes más evocadas de la diosa. En el año 2004 fueron hallados nuevos fragmentos de Safo que amplían y mejoran sustancialmente uno de los que ya existían de ella. En este nuevo fragmento ampliado, Safo se lamenta del paso del tiempo y plasma de forma magistral los efectos de la vejez en su cuerpo y carácter utilizando el mito de Titonio, el enamorado de Eos, la aurora, la diosa de dedos rosados, quien pidió a los dioses que convirtieran a Titonio en inmortal, pero olvidando pedir para él la eterna juventud. Como consecuencia de ello, Titonio es el eterno viejo, nunca muere, pero siempre va haciéndose más viejo. Se trata de un símil con lo que Safo se identifica, puesto que en su calidad de educadora se ve como Titonio frente a sus alumnas, siempre de la misma edad, siempre inmortales de alguna forma. Casi todos sus poemas nos han llegado lamentablemente de forma fragmentada vía indirecta, es decir,
gracias al testimonio de otros autores que los mencionan. Uno de entre ellos es aquel en el que describe lo que podría considerarse síntomas de la enfermedad del enamoramiento, aplicable a todo enamorado, del que contamos con una maravillosa versión del poeta latino Cátulo, y en el fragmento en el que dice que no hay en el mundo nada más maravilloso que el ser a quien uno ama. Sus poemas se percibían y conocían en la Atenas del siglo V a.C. Platón la llamaba la 10ª musa. Dionisio de Alicicarnaso la nombrará como el mejor exponente de la lírica. Más tarde en Roma los poetas latinos alababan sus poemas. Su poesía sirvió de fuente de inspiración a poetas como los latinos Cátulo y a Horacio. A partir de la época alejandrina se intentó conservar su obra y descubrir nuevas partes. Cátulo dirige sus poemas a su amada Lesbia, en clara alusión a Safo, y utilizará la estrofa sáfica en su poesía. El discurso de Cicerón contra Verres, acusado de robar un busto de Safo, muestra también su popularidad. A partir de finales del siglo XVI, el endecasílabo sáfico comenzó a utilizarse como estrofa independiente. Así es usado por Luis de Góngora en la fábula de Polifemo y Galatea. En 1840 se estrenó en el Teatro del Circo de Madrid la ópera Safo de Giovanni Pacini, que dio lugar a una semblanza de la poeta por el Seminario Pintoresco Español, que contribuyó a popularizar su figura. La imagen de una heroína romántica que se suicidaba por amor fue ampliamente difundida en el romanticismo. Las escritoras románticas se escudaron en ella para validar la autoría femenina. Gertrudis Gómez de Avellaneda, que le dedica una estampa literaria en su serie Galería de Mujeres Ilustres, Carolina Coronado en sus Cantos de Safo, en los que quería recuperar su memoria, y Rogelia de León en un poema en el que el yo lírico de Safo, lamentándose de la predilección que los hombres muestran hacia las mujeres bellas y sin talento. La dramaturga María Rosa Gálvez escribió una tragedia en que recreaba los últimos momentos de la poeta antes del suicidio. Con las aportaciones de los papiros hallados a finales del siglo XIX y siglo XX, Safo vuelve a ser leída. Así, Doolittle y Ezra Pound la utilizaron como modelo de conclusión propia del imaginismo. Doolittle escribió en fragmentos a la manera sáfica. En Italia sirvió como modelo para los poetas herméticos que buscaban la esencialidad en la poesía. La edición canónica de los poetas lesbios fue publicada en 1955 por Edgar Lovell y Dennis Page. Esta edición y traducción conformó una visión diferente de la poeta. Perdió su leyenda para convertirse en una autora real. Bueno, pues como se podrán dar cuenta, pues obviamente que al tener tantísimos años, igual que Homero, pues conocemos muy poco de él. Desgraciadamente, pues en la biblioteca de Alejandría se perdieron infinidad de textos. Al quemarse la biblioteca se perdió muchísima de la historia de esa época, ¿no? Y entonces pues lo poco que sabemos pues ha sido pues por algunos objetos, por algunas cosas que pues quedaron vivas, que quedaron en la historia, algunas cosas que se pudieron rescatar. Desgraciadamente pues no se pudieron rescatar todas, pero es importante, es súper importante conocer a los primeros autores, a los que comenzaron con todo, con toda la poesía y con toda la historia de la literatura y del arte, ¿no?
como se podrán dar cuenta, pues Safo fue una musa para muchas personas, fue una inspiración hasta hoy. Hasta hoy se sigue, nos seguimos inspirando en ella, de alguna u otra manera. Como les decía, pues es obviamente una figura controversial porque en las traducciones y y en sus poemas, pues obviamente no sabemos si realmente era una casa de poesía para niñas, una escuela, un internado de niñas, si realmente era una casa de citas, una casa de prostitución. De hecho, durante muchos siglos, Safo fue considerada como una prostituta más que como una poeta. Y no es hasta ahora, hasta el siglo XX, que pues realmente se le da el valor que merece, ¿no? El valor de ser una autora, de ser una poeta, y no tanto como si era lesbiana, si no era lesbiana, si era prostituta, si no era prostituta, si era esto, si era lo otro, ¿no? O sea, cosas que pues la verdad ahorita pues ya qué importa, ¿no? O sea, ya tiene millones de siglos que ya no está con nosotros, millones. O sea, ya tiene muchísimo tiempo que pues ya no está con nosotros. Entonces, pues eso qué importa ya, ¿no? Entonces, pero sí fue una persona que inició la poesía. Fue de las personas que inició la poesía. Entonces, pues creo que ya eso es lo que realmente vale. Y como les decía, pues la mejor manera de conocer a un autor pues es por medio de su obra, es por medio de lo que pues por eso siguen vivas, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a explorar, vamos a leer, vamos a musicalizar y vamos a ver qué es lo que le quiere decir Safo al mundo. Así es que, pues, esta biografía va a ser diferente y yo creo que a partir de hoy, pues así van a ser las biografías, ¿no? Vamos a leer la obra de los autores, porque pues esa es la única manera de conocerlos, es la manera más fácil de conocerlos. No lo hice con Homero porque pues obviamente que tendría que haber leído toda la Ilíada y toda la Odisea en un podcast, y como les digo, pues hubiera sido un podcast de ¿cuántas horas? 24 horas. Entonces hubiera sido muy difícil de hacerlo, pero con Safo claro que podemos hacerlo, claro que así con ella pues sí podemos conocer su obra, no completa, pero sí vamos a leer algunos de sus poemas. Entonces pues esta es la obra de Safo de Lesbos, libro 1, y es el que más conocemos y es el poema más completo que tenemos de ella, y dice así: Inmortal Afrodita de colorido trono, hija de Zeus, artifiosa, te suplico que no sometas a infortunios ni dolores, oh soberana mi corazón. Y ven, como otras veces, que alabaste la casa de tu padre, cuando a lo lejos mi voz oías, luego que tu dorada carroza parpadeabas, te conducían hermosas, ágiles aves cruzando la tierra oscura, batiendo fuertemente sus alas en medio de los cielos del éter. De inmediato llegaban y tú,
dichosa con tu rostro inmortal sonriendo. Preguntabas con qué sentimiento ahora sufría, la causa por qué te invocaba, que anhelaba sobre todo mi enloquecido ser, a quien deseas ahora que mi persuasión atraiga hacia tu amor. ¿Quién, oh Safo, te atormenta? Haré que pronto, inmortal Afrodita de colorido trono, hija de Zeus, artificiosa, te suplico que no sometas infortunios ni dolores, oh soberana, mi corazón. Y ven como otras veces que abandonaste la casa de tu padre, cuando a lo lejos mi voz oías, luego de que tu dorada carroza preparabas, te conducían hermosas, ágiles aves cruzando la tierra oscura, batiendo fuertemente sus alas en medio de los cielos y del éter. De inmediato llegaban y tú, dichosa con tu rostro inmortal sonriendo, preguntabas con qué sentimiento ahora sufría, la causa por la que te invocaba, que anhelaba sobre todo mi enloquecido ser. ¿A quién deseas ahora que mi persuasión atraiga hacia tu amor? ¿Quién, oh Safo, te atormenta? Haré que pronto te sigas y te huye, que si tus regalos rechaza, él te los ofrezca, y que de inmediato te ame, si no ama, aunque no lo desees. Ven también ahora para liberarme del peso de mis penas, todo cuanto satisfacer mi ser anhela. Cúmplelo, oh mi aliada, sé tú misma. Me parece que igual a los dioses aquel hombre es, el que sentado frente a ti, a tu lado, tu dulce voz escucha, y tu amorosa risa, en cambio, en mi pecho el corazón se estremece. Apenas te miro, la voz no viene más a mí, la lengua se me inmoviliza, un delicado incendio recorre bajo mi piel. No ven ya mis ojos y zumban mis oídos, el sudor me cubre, un temblor se apodera de todo mi cuerpo y tan pálida como la hierba, no muy lejana de la muerte me parece estar. Pero todo debe por soportarse si así es alrededor de la hermosa luna. Los astros ocultan sus brillantes cuerpos cuando más que todos alumbran. Llena sobre toda la tierra oscura alrededor del agua fresca. Murmuran las ramas de los manzanos y del follaje que tiembla. Se desliza un suave sueño, se desliza un suave sueño. Ven cipris y delicadamente en copas de oro escancía el néctar mezclado con goces. Ya sea en Chipre o en Pafos, el puerto seguro te ahora, para mis amigas cantaré bellamente dulces cosas. Ahora para mis amigas cantaré bellamente dulces cosas. Sienten que su corazón se enfría y dejan caer las alas. El más bello de todos los astros, en mi dolor que fluye gota a gota, que arrastra en preocupaciones y borrascas al que me hierre. De nuevo la aurora con sandalias de oro me bajó la túnica dorada y un bello trabajo lirio se ocultaba en sus pies. Lo deseo ardientemente, lo busco bien. ¿Amas a otro hombre más que a mí? Yo para ti sobre el altar en mi blanca cabra, y abandonaré por ti y abandonaré por ti. Ese hombre me parece, oh hermosas, no cambiaré mi amor hacia ustedes, no ambrosas. Me han dado gloria al concederme su arte. Oh Afrodita, coronada de oro, que yo tuviese un suete como este, no dará verdaderamente de las bellas excelentes a tus amigas si me afliges con el deshonor, oh cual arrogante y ahito el corazón, porque mi alma
no está fácilmente dispuesta. Pero no te equivoques, me doy cuenta que tú por tu maldad confiada espera mi alma. Bien los dioses están conmigo. Libro 2. Me enamoré de ti hace mucho tiempo y me parecía sin gracia como una pequeña niña. Sé más tarde alguien se acordará de nosotras, como el viento desenfrenado que en las montañas cae sobre los bosques. El amor estremece mi ser, no puedo decidir. Hay en mí dos almas. Hiciste bien en venir, pues te anhelaba desfallecida por este deseo que incendía mi alma. Bienvenida, Grina. Pasa ahora a mi lado el mismo número de años que has estado ausente. Solo mientras lo miran tiene belleza en el que es bello, ahora siempre dignidad, el que es digno. Y bien, estas son solamente 2 obras de Safo de Lesbos. Y me encantaría leerles toda su obra, porque toda su obra pues es muy padre, nos lleva a muchas evocaciones de ese mundo, de ese pasado. Pero pues solamente con estas 2 podemos seguir. Próximamente les voy a leer un poco más acerca de su obra. Próximamente voy a buscar y voy a recitar muchos más poemas. Ahorita pues son los que puedo por cuestiones de derechos de autor. Entonces pues ahorita pues me voy a arriesgar un poco a leer nada más estas 2. Como se podrán dar cuenta, pues algunos están incompletos. Muchos fragmentos se perdieron, pero pues los que tenemos pues nos evocan mucho a esa tierra. Y pues ahora con las nuevas cosas que se han estado encontrando, pues esperemos que se encuentren muchas cosas más. Les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio de Safo de Lesbos. Les agradezco mucho sus aportaciones, su ayuda en www.buymeacoffee.com/el poeta vampiro. Y les agradezco mucho su suscripción, ya sea aquí en YouTube, en Amazon, en Apple, donde ustedes gusten, pero pues suscríbanse. Para mí es un placer que estén compartiendo todas estas cosas que tengo que decir y que pues sean parte de esta comunidad. En verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y pues como saben, mi nombre es Eddie Fuentes. Les mando muchísimos abrazos, muchos besos sangrientos y nos estamos viendo para el próximo episodio. Hasta luego.